Dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mire usted que hay una advertencia que el Señor nos está haciendo. Pero también el Señor nos ordena que estudiemos la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide bien la palabra de verdad. Y por eso es necesario que nosotros obedezcamos las ordenanzas y las advertencias que el Señor nos hace. En este caso, el Señor nos advierte que estemos despiertos. ¿Y cómo es estar despierto según la palabra de Dios? Estar despierto según la palabra de Dios es estar estudiando la bendita palabra, estar orando permanentemente. No solo para no caer en tentación, sino que también cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y estamos en oración, revelación va a venir a nosotros y nos va a decir Dios va a traer a nuestra mente si lo que está ocurriendo es o no es verdad. Una de las cosas que aprende uno cuando lee al rey Salomón es que el rey Salomón nos enseña que la diferencia, la sabiduría está en saber distinguir lo que es cierto y aquello que es falso. O sea, la sabiduría consiste en poder distinguir aquello que es cierto y aquello que es falso. Hoy estamos viviendo una situación que amerita que los cristianos meditemos mucho en ella. Mire, los gobiernos guiados por la Organización Mundial de la Salud y por China han ordenado un aislamiento de la población. Y como estudiosos de la palabra, nosotros los cristianos que estamos llamados a ser luz para el mundo, nosotros debemos meditar estas cosas que están pasando realmente son cosas que vienen del hombre o vienen de la naturaleza. Estamos como cristianos obligados a no creer en una sola versión, sino a buscar la verdad. Porque la palabra dice que nosotros somos luz para los que están en oscuridad. Y es triste ver cómo cristianos, personas que dicen que son cristianas, creen
a una sola versión, pero no se atreven a investigar, a preguntarse. Cuando algo está pasando, sobre todo algo tan grave, algo tan tenso, estamos obligados a investigar. No podemos creer que porque quien lo dice es el gobierno, o que porque entonces los medios de comunicación gozan de mucha credibilidad, entonces creámosle a ellos y punto. No, nosotros no somos como las demás personas, la Biblia lo dice. Mire, dice aquí en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, sino velemos y seamos sobrios. O sea, nos está mandando la palabra del Señor a que no nos quedemos con la primera versión que nos están mostrando. Nos manda la palabra de Dios a que nos hagamos preguntas. Nos manda la palabra de Dios a que indaguemos, a que preguntemos. Y una primera pregunta que un cristiano debería hacerse con esta pandemia es: venga, en las anteriores pandemias que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿han mandado a que se encierren las personas sanas o han mandado a que se encierren únicamente aquellos que están contagiados? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han hecho los estados, los gobiernos en las anteriores pandemias? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos y que tenemos que buscarle respuesta. Pero las respuestas están ahí latentes. La historia dice que nunca en la historia de la humanidad se había mandado a encerrar a las personas que están sanas. Ahora, ¿cuál es el porqué? ¿Cuál fue el motivo? Todas esas cosas tenemos que preguntarlas. Luego, tenemos que preguntarnos por qué hay médicos, por qué hay científicos que alegan que la pandemia es una mentira, que es un plan diseñado. Entonces yo empecé a preguntarme, eso de el evento 201, ¿qué es? Y empecé a leer sobre eso. Afortunadamente, todavía aparecía esa información, la podía bajar uno de internet y leerla. En este momento creo que muy difícil la vas a encontrar porque la han borrado. La otra pregunta que tenemos que hacer es por qué la gente, los médicos, los científicos que dicen que tiene cura, que puede tener la misma gravedad que una gripa común, ¿por qué sufren persecución? ¿Por qué eliminan sus cuentas? ¿Y por qué cualquier información que se da al respecto la eliminan? A mí, por ejemplo, me han eliminado varios videos que he compartido. Facebook lo coge y lo elimina. Yo, por ejemplo, no quise volver a utilizar más la cuenta de Twitter, porque Twitter borra lo que le da la gana.
O sea, no, yo tengo que hablar solamente lo que a los administradores de Twitter les guste, porque si no, le borran toda la información a uno. Lo que uno comparta y no les guste a ellos, que sea de este tema que se está hablando, inmediatamente lo borran. Entonces uno pregunta, bueno, ¿pero por qué? Entonces cuando uno empieza a hacerse preguntas, y esas preguntas tienen respuesta inmediata, y encuentra uno que mucha razón tienen los que dicen que se trata de un plan diseñado, pero también aquellos médicos que que están trabajando con medicamentos efectivos, que también los están persiguiendo, que los están anulando en las redes sociales. Eso me hace a mí meditar mucho al respecto. Y yo compartí un video de una señora que hace una denuncia muy grave y nos invita a que no nos vacunemos, porque esa vacuna tiene un propósito que no es bueno. El problema está en que cuando le crees a algo, cuando tú le crees a la mentira, la verdad parece un chiste. Y en muchas ocasiones la verdad puede llegarte a ofender. Hermano cristiano, hermana cristiana, la palabra de Dios nos invita a que velemos y oremos. Y velar no es otra cosa que estar despierto. Estar despierto no es otra cosa que estar leyendo la palabra, estar estudiando la palabra, estar meditando en ella, estar entregándote en oración para que la revelación venga a tu mente. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que habita en ti te va a mostrar si algo es verdad o si algo no es verdad. Y yo hice la tarea y empecé a preguntarme si en verdad estábamos frente a algo muy grave. Y empecé a escuchar las versiones de los que dirigen la pandemia, pero también empecé a escuchar a aquellos que dicen que se trata de un plan. Y empecé a escuchar con atención. Y hice la tarea. En todos estos meses, desde marzo, que empezaron a ordenar que había que andar con mascarillas, solamente la uso cuando voy al supermercado o cuando voy a hacer algún reclamo a una entidad, porque si no me la pongo no me dejan entrar. Y yo vivo en una ciudad donde alegan que pues que el virus está en todas partes. Pero una de las inconsistencias que me hizo a mí dudar de la veracidad de esta mentira fue precisamente eso, que dijeran que el virus no está en el aire. Entonces yo preguntaba, ¿y si el virus no está en el aire, por qué yo tengo que andar con un bozal permanentemente? No entiendo. Eso sobraría.
Entonces vinieron argumentaciones que son ilógicas. ¿Ve? Y como le digo, solamente utilizo la mascarilla o bozal, como lo quiera llamar, solo para entrar al supermercado y vuelvo. No pasa nada. Entonces, amado hermano, amada hermana, tú eres luz para los que viven en oscuridad. Ya deja de estarle creyendo a la mentira y empieza a preguntarte. Coge un papel, coge un lápiz y hazte preguntas. Y luego busca las respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, yo me pregunté, ¿esto es verdad o es mentira? Pero para llegar a saber si es verdad o es mentira, yo tengo que buscar en la internet quiénes hablan en favor y quiénes hablan en contra. Y yo tengo que escuchar a las dos partes. Yo tengo que escuchar a los que hablan de que esto es verdad y analizar bien lo que dicen. Y tengo que escuchar a los que dicen que es mentira. Mira, tan mentira es esto que te encierran, pero te le suben el 30% a los servicios públicos. Te le suben el 30% al transporte. Te le suben lo que quieren a los alimentos básicos. ¿Sí? A los alimentos básicos. Te le suben una cantidad a lo que quieren. ¿Ves? Miraba yo la ley, un decreto donde están las excepciones para uno salir a la calle, y entre esas excepciones yo veía que es increíble. Usted puede salir sin tener el pico y cédula, puede salir en cualquier momento cuando a usted le dé la gana, puede salir a hacer el chance, a comprar la lotería, a jugar el baloto. Pero usted, para comprar la remesa, para hacer el mercado en la tienda, para ir al supermercado a comprar los elementos de primera necesidad, pues entonces tiene que esperarse usted hasta el día que le toque el pico y cédula. O sea, es más importante hacer el chance y jugar al baloto que ir a comprar la comida. O sea, ¿qué es eso? O sea, uno no entiende. Entonces, amado hermano, amada hermana, que las personas que son incrédulas crean a lo primero que les dicen, está bien. Pero que tú, que eres cristiano, que la palabra de Dios dice que tú eres luz para los que andan en tinieblas, estés asustado, negándote a reunirte con otros hermanos, a hablar de la palabra de Dios, que es tan importante. Mira, es increíble, los moteles están abiertos las 24 horas del día, todos los días. Pero a la iglesia no podemos ir. ¿Realmente tú crees, hermano cristiano, hermana cristiana, tú crees que es más fácil contagiarse de una enfermedad en la iglesia que en un motel? ¿Realmente cuántas personas crees que van al mismo cuarto el mismo día?
Y muchas veces, según lo que uno ha escuchado, testimonios de personas que trabajan en esos sitios, que ni siquiera las sábanas se las cambian. Las toallas no se las cambian. Son testimonios de personas que trabajan en esos sitios, que dicen que a veces, en muchas ocasiones, las toallas no las cambian. Entonces las personas utilizan la misma toalla, las mismas sábanas. Y resulta que las iglesias cerradas, pero esos sitios abiertos. Y supuestamente en la iglesia pues se contagia más la gente que en esos sitios. Entonces esas son las preguntas que tú como cristiano, como cristiana te tienes que hacer. Y tienes que mirar, si no puedes ir a la iglesia, pues hay que buscar un sitio donde congregarse, con quien hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Seguramente pues me voy a meter en problemas por lo que estoy diciendo, pero es que alguien tiene que decirlo. Porque ¿cómo es posible que un motel se abra y no se puedan abrir las iglesias? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y alguien tiene que decirlo. Tenemos unos senadores que son cristianos y no se ven por ninguna parte. Y dicen que son pastores, pues, y tienen iglesias grandísimas. Uno no entiende qué está pasando. Pero de algo estoy seguro. Si antes lo dudábamos de que éramos la generación del rapto, realmente lo somos. Y vamos a ser perseguidos. Pero no le tengamos miedo a la verdad. No le tengamos miedo a la verdad. Si realmente eres cristiano y no te has hecho las preguntas de las que te estoy hablando, te recomiendo que empieces a hacer la tarea. Es muy importante. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos, de mis hermanas, para que reflexionen, para que podamos entender lo que significa velar y orar, para que podamos, Señor, estar escudriñando la bendita palabra, clamando a ti para que revelación venga a nosotros y nos enseñe las cosas que están pasando en este tiempo y que nosotros podamos distinguir aquello que es cierto de aquello que es falso. Que seas tú mirando a nuestros corazones y que tu misericordia, Señor, permanezca en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.